Bien. Entonces, eh, nosotros revisamos ayer dos productos notables. Revisamos cuadrado binomio y revisamos también suma por su diferencia. Recordando, ¿no es cierto?, estos contenidos que repito que son herramientas para poder trabajar las ecuaciones cuadráticas. Y entonces nos faltó un producto notable que revisar, el número 3, y ese producto notable es producto de binomio. Nuevamente vamos a multiplicar dos binomios, pero tiene un apellido esto, con término común. Producto de binomio con término común. Y la forma general de este binomio es la siguiente. Tengo x más a por x más b. Es decir, yo tengo un binomio, o sea, dos binomios que se están multiplicando entre sí y pero esos binomios tienen una característica, es que uno de los términos de ese binomio es el mismo que el término del otro binomio que está al lado, que en este caso está representada por la letra x. Es decir, hay un término algebraico que se va a repetir en ambos paréntesis. Y el segundo término del binomio, en cada uno de los dos binomios, es diferente, que normalmente es un número, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuál es la definición de este producto notable o cuál es la fórmula para poder desarrollarlo? Es el término común al cuadrado, ¿sí? Esa es la primera. Más la suma de los términos no comunes por el término común. Más los términos no comunes multiplicados entre sí. ¿Sí? Esa es la definición. Recuerden que todas estas definiciones ustedes deben aprendérselas de memoria. Es la única manera en que después puedan, digamos, aplicarlas, puedan operarlas eh, sin equivocación. Eso es súper importante. Voy a buscar aquí algunos ejemplos eh, y después vamos a hacer varios ejercicios de todo lo que hemos revisado, ¿ya? Entonces estoy buscando aquí eh, los ejercicios que los tenía para hacer hoy. Aquí está. Bien, entonces, veamos un ejemplo. X más 3 por X más 2. Ahí tenemos un producto de binomio con término común, ¿no es cierto? Porque el término común es el X y los términos no comunes es el 3 y el 2. Entonces, apliquemos la definición. La definición sería X al cuadrado, ¿no es cierto? El primer término al cuadrado, más el primero se suma al segundo y eso se multiplica por el término común, más la multiplicación del primero por el segundo. Entonces ahora opero esto, la X queda igual, 3 más 2, 5X, más 6.
Entonces, recuerden, siempre aplicamos la definición primero y después desarrollamos esa definición. Esa es la manera más adecuada de poder desarrollarlo. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿O con este producto notable, con la definición del producto notable? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Ya. Veamos un ejemplo más. Veamos otro ejemplo. X menos 3 por X más 6. Entonces, aplicamos la definición. El primer término al cuadrado más la suma del primero más el segundo, más la multiplicación del primero por el segundo. Ya, aquí obviamente coloqué uno de los números en negativo para que entiendan que cuando yo opero o aplico esta definición, debo respetar la ley de los signos. Es decir, por mucho que la definición me diga que es el término común al cuadrado más la suma de los términos no comunes por el término común más los términos no comunes multiplicados entre sí, obviamente cuando los sumo o cuando los multiplico, el signo que me da como resultado es el signo que debo respetar en las leyes de los signos. Es decir, en este caso sería x cuadrado, pero aquí yo digo, aquí me faltó poner la x acá al lado, porque se está multiplicando por x. 6 menos 3 es más 3, ¿no es cierto? Entonces me queda más 3x. Y luego, en la última, estoy multiplicando menos 3 por 6. Así que menos por más es menos. Así que voy a colocar menos 6 por 3, 18. Entonces, debo respetar los signos resultantes al momento de ejercer, ¿no es cierto?, estas operaciones. Por ejemplo, si hubiera tenido ahí en el ejercicio, ¿no es cierto?, en la suma, supongamos que hubiera sido al revés, hubiera sido más 3 y hubiera sido menos 6. Si eso hubiera pasado, esta suma que está aquí en el segundo paso, hubiera sido 3 menos 6, así que el resultado hubiera sido menos 3. Así que el resultado hubiera sido x cuadrado menos 3x menos 18. ¿Sí? Para que tengan en cuenta ese tipo de detalles. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna consulta con este producto notable? ¿Ninguna? Ya. Ahora, ojo con esto, porque esto también lo van a tener que utilizar. Todos los productos notables, yo puedo hacerlos funcionar como producto notable, como lo hemos visto desde ayer hasta hoy, pero también puedo usarlos como factorización. ¿Y cómo se usan como factorización? Es cuando yo utilizo el producto notable al revés. Me explico. Supongamos que voy a borrar todo lo que está arriba, ¿ya? Aquí va a ser fácil porque ya sabemos cuál es el resultado, pero
lo estoy haciendo así para que entendamos a qué me refiero con factorizar. Me refiero que yo puedo tener un trinomio como este, una expresión de este tipo. Y a partir de este trinomio, ¿no es cierto? Debería, ¿no es cierto?, plantear el producto notable que es binomios con término común. Es decir, yo tengo que hacer un binomio aquí que sé que el término común es X. Entonces tengo que preguntarme, ¿cuáles son los dos números que se multiplican y me da menos 18? Y al sumarse me da 3 positivo. Entonces, lo más fácil es empezar con el número solo para ver cuáles son los productos o cuáles son los múltiplos de ese 18. Entonces, puede ser 18 por 1, puede ser 6 por 3, puede ser 9 por 2, ¿no es cierto? Esas tres alternativas me dan 18. Entonces, tiene que probar. 18 más 1 es 19, 18 menos 1 es 17, así que no puede ser porque me tiene que dar más 3 en la suma. Si voy al 9 y el 2, 9 más 2 es 11, 9 menos 2 es 7, tampoco me sirve. Pero si digo 6 más 3 es 9 y 6 menos 3 es 3. Ah, esa es la combinación correcta. Entonces yo digo el 6 y el 3. Ahora tengo que ver los signos, ¿no es cierto? Para que me dé más 3, el 6 tiene que ser positivo y el 3 tiene que ser negativo. Y al multiplicar 6 por 3, más 6 por menos 3 me da menos 18. Entonces, en el fondo, factorizar es usar los productos notables, pero al revés. Al revés. Veamos otro ejemplo. Eh, Nosotros ayer vimos el producto notable suma por su diferencia, ¿no es cierto? Y la suma por su diferencia dijimos que era la multiplicación de un binomio que se estaba sumando en un paréntesis y en el otro ese mismo binomio se está restando. Por ejemplo, yo tenía, y esos binomios, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tenía x más 3 por x menos 3. Ese suma por su diferencia. Y dijimos que el resultado de eso siempre es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Estoy recordando lo que vimos ayer. Pero veamos cómo podría ser un ejercicio de estos, pero factorizándolo. Es decir, a partir de el resultado que yo tengo aquí, obtener ese producto de binomio que está ahí. Por ejemplo, vamos a poner y cuadrado menos 16. ¿Cómo yo podría factorizar eso? Muy fácil. Sabemos que es un binomio, así que son dos paréntesis. O sea, digamos un producto binomio, una multiplicación de binomios. El primer término es el i, ¿no es cierto? Así que i. Entonces, en el fondo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacarle la raíz cuadrada a esto. Entonces, la raíz cuadrada de i cuadrado es i, y la raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces, en un paréntesis se van a estar sumando, y en el otro paréntesis se van a estar restando. Y esa es la factorización de este binomio que está ahí. En el fondo, cuando estamos factorizando, estamos aplicando los productos notables, pero al revés. ¿Ya? Y veamos un tercer ejemplo. Voy a cambiar de pizarra, no sé si están copiando todavía. Vamos a ver un tercer ejemplo para el cuadrado de binomio, ¿no es cierto? Entonces tenemos
Ahí. Ese trinomio. Ese trinomio es producto de un binomio que está al cuadrado, ¿no es cierto? Porque es un cuadrado binomio. Entonces, ¿cómo factorizo? Recuerden que la fórmula del cuadrado binomio me dice que es el primer término al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo del binomio, 2 veces el primero por el segundo. Y el segundo término del binomio al cuadrado. Entonces, para saber cuál es el binomio, lo primero que haga usted es sacarle el cuadrado al primero y al tercero. Le saca la raíz cuadrada. Entonces va a saber que obviamente el binomio es A y 6, que está al cuadrado. Y si quiere ver el signo, mira el signo que está aquí. Y entonces se da cuenta que el signo es negativo, así que eso es A menos 6 al cuadrado. Ese es el binomio, el cuadrado binomio que originó, digamos, este trinomio. Ahora, puede plantearlo también como producto. Puede hacerlo así. A menos 6 por A menos 6, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, si usted, vamos ahora al revés, ¿no es cierto? Si ahora ejecutamos este cuadrado binomio y usamos la fórmula, el primer término al cuadrado, menos el primero por el segundo por 2, 6 por A, 6A por 2, 12A. Más el segundo al cuadrado, que sería 6 por 6, 36. Y si ustedes se dan cuenta, nos dio lo mismo que está allá arriba. Entonces ahí estamos factorizando este cuadrado de binomio, o este trinomio para al revés, ¿no es cierto?, que nos da como resultado un cuadrado de binomio. No sé si está claro el tema de la factorización o es necesario explicarlo una vez más. Recuerden que estamos viendo todas las herramientas que ustedes deberían haber aprendido en primero medio, que deberían tener claras para poder enfrentar las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Y todavía faltan algunos elementos, ¿ya? Pero quiero centrarme principalmente en eso. Vamos a ir viendo algunos ejercicios y en base a esos ejercicios vamos a ir tratando de aplicar todo lo que hemos visto. Miren, vamos a hacer solamente identificación primero. ¿Qué producto notable es ese? Recuerden que son cuadrado binomio, suma por su diferencia o producto con término común. ¿Cuál es esa? ¿Cuál de las tres? Pueden escribirlo a través del chat o pueden hablarlo, como ustedes quieran. Ya las alternativas, por eso, ya, voy a repetir las alternativas, pero las alternativas tienen que tenerlas ustedes. Si ustedes son los que deben aprenderse los nombres de los productos notables y deben saber las definiciones, es decir, las fórmulas. Cuadrado de binomio, suma por su diferencia o producto con término común. Bien, aquí Pablo me respondió, ¿no es cierto? Es cuadrado de binomio. Muy bien, porque es el mismo binomio que se está multiplicando por sí mismo. Es el mismo. X más 4 por X más 4. Eso es lo mismo que tener X más 4 al cuadrado. ¿Sí? Eso es un cuadrado de binomio. Ahora, ¿cuál es la respuesta de esto? El primer término al cuadrado, ¿no es cierto? Más o menos, en este caso es más porque el signo del paréntesis es más. ¿Más qué? 2 veces el primer término por el segundo. Si multiplicamos X por 4 nos da 4X, ¿no es cierto? Y si lo multiplicamos por 2 nos da 8X. Más el segundo término al cuadrado. 4 por 4, 16. Entonces será X cuadrado más 8X más 16. Entonces ahí, primero identificamos qué producto notable es
Y en segundo lugar, aplicamos la definición del producto notable. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya vamos a ver este segundo. X más 7 por X menos 7. ¿Qué producto notable es? ¿Cuadrado de binomio, suma por su diferencia o producto con término común? Muy bien, Diego. Suma por su diferencia, ¿no es cierto? Estamos multiplicando un binomio que se está sumando, lo multiplicamos por el mismo binomio pero que se está restando, por eso se llama suma por su diferencia. Tenemos la suma de un binomio que se multiplica por la diferencia de ese binomio o la resta de ese binomio. Ya, ahora aplicamos la definición. La definición, esta es la más fácil, ¿no es cierto? Es el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, el primer término al cuadrado es x cuadrado. Menos 7 al cuadrado es 49. Y listo. Eso es todo. Otro ejemplo. Este es más fácil todavía. X más 5 al cuadrado. ¿Qué producto notable es? Cuadrado de binomio. Muy bien. Obvio, ¿no es cierto? Usted tiene un binomio que está al cuadrado. Cuadrado de binomio. Obvio, ¿no? Ya. Aplicamos la misma definición que aplicamos en el primer ejercicio. La misma. El primer término al cuadrado. X cuadrado. Más, porque el signo que está en el paréntesis es más, 2 veces el primero por el segundo. X por 5 es 5x, ¿no es cierto? Estamos multiplicando el primero por el segundo. X por 5, 5x. Por 2, 10x. Más el segundo término al cuadrado. 5 por 5, 25. X cuadrado más 10x más 25. Muy bien. Sigamos. X menos 3 por X más 5. ¿Qué producto notable es ese? Cuadrado de binomio, suma por su diferencia o producto con término común. Ya. Aquí Diego me está diciendo el resultado. ¿Hay otra persona que quiera responder? Porque ya Diego me ha dicho 3 respuestas. Está correcto en todo caso, Diego, pero como está, me lo dijo a mí nomás, no se lo voy a decir para que alguien más participe. ¿Qué producto notable es? ¿Suma por su diferencia? ¿Cuadrado de binomio? O bien, no. Para que sea suma por su diferencia, tendría que tener el mismo número. Suma por su diferencia no significa solamente que en uno se esté sumando y en otro se esté restando. Además de que se esté sumando y restando, debe ser el mismo número. Tendría que haber sido o en ambos 3 o en ambos 5. Pero aquí el número es diferente. Por lo tanto, es binomio con término común. Perfecto, y ahí sí. Ahí sí, ya. Pablo también me lo dijo y Diego también había dicho el mismo. Es producto con término común. Entonces aplicamos la definición que vimos recién, ¿no es cierto? Perdón, el primer término al cuadrado, x cuadrado. O sea, perdón, el término común al cuadrado, que es x cuadrado. Luego sumamos
O el signo lo vamos a dejar pendiente, ¿ya? Voy a borrar esto también, que quedó medio raro el signo igual ahí. Puede prestarse para confusión. Ahí sí. Entonces, tenemos que sumar los términos que no son comunes, es decir, el 5 positivo le restamos 3. Eso nos da más 2, ¿no es cierto? Así que ahí tenemos el signo, más. Y 2 por x, 2x. Entonces recuerden, sumamos los términos no comunes y los multiplicamos por el término común. 5 positivo menos 3 negativo nos da 2 positivo y 2 por x, 2x. Y finalmente, multiplicamos los términos no comunes. Menos 3 por más 5 me da menos 15, ¿no es cierto? Menos por más es menos. Así que el signo es menos. 3 por 5, 15. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Alguna pregunta, chiquillos? Bien, si no hay ninguna, vamos a seguir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos donde tenemos que factorizar, es decir, donde vamos a colocar esta parte del producto notable y tenemos que llegar a esa. ¿Ya? Al revés. Bien. ¿Cómo factorizamos eso? A ver, ¿de qué producto notable proviene esa expresión, ese binomio que está ahí? ¿Es un cuadrado de binomio? ¿Es un producto con término común? ¿O es una suma por su diferencia? Ya. Aquí Diego me está diciendo que es un cuadrado de binomio. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente? Matías me está diciendo que es suma por su diferencia. Bien. Los demás, ¿por qué opción nos vamos? ¿Cuadrado de binomio o suma por su diferencia? ¿Alguien más se la juega por alguna de las dos opciones? Ya. Diego rectifica y dice que suma por su diferencia. José suma por su diferencia. Boris se va por la primera. Pablo suma por su diferencia. Fabián suma por su diferencia. Ya. Mire, para que no se confundan, voy a hacer aquí una aclaración en color azul. Cuadrado de binomio, A más menos B, pongo A más menos porque podría ser o más o menos, ya como opción. Al cuadrado siempre me da esto, ¿no es cierto? A cuadrado más menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Suma por su diferencia. Siempre me da esto menos eso. Y producto con término común es, ahí de nuevo estoy poniendo. Ponemos aquí el primero al cuadrado más la suma de los términos no comunes por x más, voy a poner aquí abajito porque no me alcanza, s por s, ¿no es cierto? Miren, para que no se confundan, si usted se fija,
el cuadrado de binomio siempre el resultado es un trinomio. Son 3 términos. Y el producto de término común, que es el último, también es un trinomio, porque tiene 3 términos, ¿no es cierto? Recuerden que los términos se separan por signos sumas o restas. Así que aquí tiene un término, 2 términos y 3 términos. El único que le da un binomio como resultado es la suma por su diferencia. Tiene 2 términos. Por lo tanto, si usted tiene que factorizar un binomio como este, obviamente es un suma por su diferencia, porque es el único que tiene como resultado un binomio. Si usted tiene un trinomio, como que tiene que factorizar un trinomio, ahí tiene que fijarse si es o cuadrado de binomio o suma por su diferencia. Pero si es un trinomio, automáticamente descarta suma por su diferencia, porque suma por su diferencia el resultado es un binomio. Entonces ahí tiene una herramienta ya de poder descartar y poder elegir el correcto. Entonces, si usted ve un binomio que tiene que factorizar, automáticamente suma por su diferencia, porque es el único que tiene un binomio como resultado. Y más aún si usted se fija que los 2 números que están ahí en ese binomio son cuadrados perfectos. El x cuadrado es cuadrado perfecto de x y el 49 es cuadrado perfecto de 7. 7 por 7, 49. Entonces ya sabemos que suma por su diferencia, confirmamos la respuesta, ¿no es cierto? Y la vamos a resolver aquí abajito. Entonces yo tengo x cuadrado menos 49. El resultado de eso es x, x, en una se están sumando, más 7, y en una se están restando, menos 7. Y listo. Factorizamos esa expresión. Entonces recuerde, si usted ve un trinomio, puede ser cuadrado binomio o puede ser producto con término común. Si ve un binomio, automáticamente suma por su diferencia, ¿no es cierto? Sobre todo si ese binomio son 2 cuadrados perfectos. Veamos otro ejemplo. Bien, ¿cómo factorizamos esa expresión? ¿Cuál es, en el fondo? ¿Es cuadrado binomio o es producto con término común? Porque obviamente suma por su diferencia lo descartamos porque ya vemos que es un trinomio. ¿Alguien se atreve a dar una respuesta o no? ¿O lo están tratando de hacer ahí para confirmar cuál es? ¿Alguna idea? Ya, Matías me está diciendo que es cuadrado de binomio. Fabián me dice que es producto de binomio con término común. José me dice que es cuadrado de binomio. Miren, a ver, factoricémoslo. Ya, Pablo me está diciendo la respuesta, que sería x menos 1 por x menos 1. Si fuera con término común, el segundo número tendría que ser diferente. No podría ser el mismo. La única manera en que, si fuera con término común, la única manera que me dé más 1, tengo 2 posibilidades que me dé más 1. Multiplicar 1 por 1 positivo o multiplicar menos 1 por menos 1 negativo.
¿no es cierto? Y que al mismo tiempo, esos dos números, sumándose, me dé menos 2, porque ese es el requisito del término común, ¿se acuerdan? El tercer término deben ser dos números que multiplicados me dé el tercer término y que al mismo tiempo sumados me dé menos 2. Usted me podría decir, ya, pero podría ser también, supongamos, 2 por 0,5 o menos 2 por menos 0,5. Eso también me da 1, positivo, ¿no es cierto? Pero sumados nunca me van a dar menos 2. Por lo tanto, obligatoriamente la respuesta es esta, que a varios me la dieron aquí en el chat. Es x menos 1 por x menos 1. Y eso no es término común, porque tengo dos números que son iguales. Tampoco es suma por su diferencia, porque tendrían que estarse sumando en un lado y restándose en otro. Entonces la única manera, en el fondo, es que este x menos 1 está al cuadrado, y eso es cuadrado binomio. Entonces, para que nosotros podamos identificarlo como término común, tienen que ser los dos números que están al lado de la x, ¿no es cierto? O el segundo término, deben ser diferentes en cantidad, no necesariamente en signo, pueden ser los dos positivos o los dos negativos, pero sí tienen que ser con distinta cantidad, porque si es la misma cantidad y con el mismo signo, automáticamente es cuadrado binomio. Si es la misma cantidad y signos diferentes, es suma por su diferencia. ¿Se entiende, no? Miren, voy a hacer los tres casos. Vamos a hacerlo aquí en color azul. Primer caso, el que nos dio x menos 1 por x menos 1. Eso es cuadrado binomio, porque es el mismo paréntesis que se está multiplicando por sí mismo. Si me hubiera dado esto, eso no es cuadrado binomio, pero tampoco es término común, porque es suma por su diferencia. Son dos binomios que en una se está sumando y en la otra se está restando. La única manera que hubiera sido término común hubiera sido que me hubiera dado algo como esto. Más 2, por ejemplo. O x menos 1 por x más 2. Esos son términos comunes, porque tiene solamente un término que es igual y los otros son diferentes. ¿Ya? Entonces este cuadrado de binomio, este suma por su diferencia, y estos son producto con término común. Bien, chiquillos. La próxima guía van a venir muchos ejercicios de esto, ¿ya? Factorizar, hacer productos notables, multiplicar expresiones algebraicas, despejar ecuaciones lineales. Y esa guía la vamos a trabajar mucho porque son herramientas esenciales, no solamente para esta materia, sino que para todo lo que tenga que ver con álgebra. Todo lo que veamos nosotros en álgebra, de aquí hasta que salgan de cuarto medio, necesitan manejar muy bien todo esto que estamos revisando, ¿ya? Estas son las herramientas básicas del álgebra para poder trabajar cualquier cosa con álgebra, funciones, ecuaciones, sistemas de ecuaciones, y después cosas más complejas como ecuaciones logarítmicas, ecuaciones exponenciales y cosas de ese tipo, ¿ya? Es muy, muy importante esto que estamos revisando. Es una herramienta que les va a servir durante toda la media, no solamente para matemáticas, sino también para poder sintetizar o simplificar expresiones en física, en química. Es decir, es una herramienta que es transversal para todo lo que tiene que ver con ciencia, ¿ya? Entonces ustedes necesitan aprenderlo bien, tenerlo bien claro, tener clara la identificación y la operación de cada producto notable, de cada simplificación, de cada término semejante, etc. Así que vamos a estar trabajando, al menos, bueno, ya terminamos esta semana, vamos a estar trabajando toda la próxima semana con esto, y la prueba que va a venir, la prueba que les voy a hacer va a ser de esto, ¿ya? Vamos a trabajar de esto, porque me interesa que lo aprendan bien, y ahí yo les voy a explicar, digamos, en la próxima semana cómo vamos a hacer la prueba, ¿ya? Chiquillos, que estén muy bien, cuidan mucho, cualquier duda me escriben a mi mail y voy a estar respondiendo los correos que me han llegado, ¿ya? Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, chao, estén muy bien.